Buenos días. En el día de hoy, 26 de octubre de 2020, la liturgia nos ofrece en la primera lectura la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4 a partir del versículo 32 y capítulo 5 del 1 al 8. Sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia o afán de dinero ni hablar, es impropio de santos. Y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo de ustedes es alabar a Dios. Métanse bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos falsos. Estas cosas son las que traen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte en ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 1 respondemos: seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado en el borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen éxito. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tienen para trabajar, vengan en esos días que los curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, le dijo: hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre del buey o del burro y lo lleva a brevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los textos bíblicos que hoy nos presenta la liturgia de la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos están dando instrucciones a nosotros, a cada uno de nosotros los que escuchamos la palabra de Dios, para nuestro diario vivir,
Por eso es muy importante que escuchemos esa voz de Dios, esa palabra a través de la cual Dios se comunica con cada uno de nosotros. ¿Y se comunica para qué? Para que nosotros la apliquemos, la incorporemos a nuestra vida, para que la cumplamos. Y entonces vamos a andar, como dice en este texto, vamos a andar como hijos de Dios, como hijos de la luz, como hijos del mundo espiritual, del mundo celestial, y no como hijos del mundo terrenal. Entonces nos está diciendo este texto bíblico: primero, sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Algo que es muy importante: sean imitadores de Dios. Para imitar yo a alguien, yo tengo que conocer cómo actúa, cómo piensa, cómo habla, a dónde va, qué es lo que dice, qué es lo que hace, para poder, pensemos por ejemplo en estas personas que son comediantes, que imitan a alguna persona que es famosa. Entonces, este comediante tiene que mirar cómo habla, cómo se expresa, cómo actúa, cuáles son sus gestos, cuál es inclusive su forma física, para poder hacer una imitación de esa persona. Claro, aquí lo hace con fines de hacerlo, de hacerlo reír, de ser un comediante, pero nosotros, para imitar a Dios, para imitar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocer cómo piensa, cómo habla, qué hace, qué no hace, todo lo que es Él, para poder ser imitadores de Dios, para poder ser imitadores de Jesucristo, porque nosotros tenemos que amar, vivir en el amor, así como Cristo, dice este texto, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios como víctima de suave olor, para que Dios perdonara nuestros pecados. Y hay cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, dice: todo lo que es inmoral, todo lo que es indecente, todo lo que tiene que ver con el ánimo de lucro, con el afán de ganar mucho dinero. Dice: eso es inapropiado de ustedes que son santos. Por eso entonces tampoco hablen malas palabras, tampoco hablen frases de doble sentido, no digan necedades, no digan palabras que sean groseras, que lleven a pensar cosas diferentes de lo que realmente uno quiere decir. Esas son las palabras de doble sentido. No tengan idolatrías, no amen otras cosas más que a Dios, porque el reino de Dios es el que tiene que habitar en cada uno de ustedes. Y no se dejen engañar por los que los quieren apartar, por los que los quieren alejar del amor de Dios, de las enseñanzas de Dios. Y dice que vivamos en la luz como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios, entonces imitando todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra: la bondad, la misericordia, el perdón, el servicio, todo lo que es bueno, agradable y perfecto desde Dios. Y por eso en el Salmo reiteran cuando dicen: seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Un buen hijo aprende del papá que le enseña y lo imita, hace lo mismo que hace el papá. Lamentablemente también hay muchos hijos que imitan al papá en lo malo, en lo que no corresponde, en la mentira, en el engaño, en la violencia, en sus inseguridades. Pero entonces, y aquí en el Salmo 1, entonces nos están diciendo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Que es un impío? Es una persona que no tiene piedad, que no es creyente, que no conoce a Dios, que no sigue a Dios. Entonces dice: dichosos seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Pero el hombre que es impío, el hombre que está contrario a todo lo que Dios enseña, a la voluntad de Dios, que no obedece a la voluntad de Dios, ese es un impío. Y dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Es decir, que ¿qué es lo que nosotros tenemos que imitar? Todas las buenas obras, tenemos que imitar los buenos comportamientos, las buenas costumbres, las buenas acciones, no las cosas que hacen los que no conocen a Dios, es decir, los que no tienen piedad, ni son compasivos ni misericordiosos como Dios nos enseña. Y dice que los que somos imitadores de Dios, entonces seremos como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen éxito. Entonces, si seguimos, nosotros somos imitadores de Dios,
vamos a ser felices, vamos a tener éxito en todas las labores que emprendamos, porque a nosotros no nos va a mover el dinero ni los instintos bajos, sino nos va a mover todo lo que mueve a Dios y a su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo, que son las obras buenas. Y entonces vamos al Evangelio, que nos habla de algo muy hermoso, que es las enseñanzas de Jesús. Empieza diciendo el Evangelio que un sábado estaba enseñando Jesús en una sinagoga. ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? La palabra de Dios. Lo que es Dios Padre, la bondad, que es todopoderoso, que no nos abandona, que siempre nos perdona, que Él nos ama. No importa nuestra situación, nuestra condición de pecado, que Dios nos ama porque Él decidió amarnos primero. Jesús que enseñaba en las sinagogas, el servicio, la entrega, que lo más importante es el ser humano, que es ayudarlo, que es socorrerlo. Y entonces dice que había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un mal espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús llamó a esta mujer y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. La espalda es algo muy importante en la vida de los seres humanos porque obviamente la espalda está sostenida sobre la columna vertebral, y la columna vertebral entonces pues es la que nos endereza, la que nos permite estar rectos, la que nos permite pararnos, la que nos permite caminar y mirar de frente y mirar hacia adelante, ¿no? Pero en este caso, el Señor está hablando de una mujer que estaba enferma y que estaba encorvada. Entonces su espalda no la podía enderezar, sino que la tenía llena de, o sea, en términos médicos, eso se llama cifosis, que es una alteración, una afección de la espalda que hace que la persona no pueda estar enderezada, sino que tenga en lo que también llamamos en el argot popular una joroba. Entonces, la espalda es la que sostiene el cuerpo, ¿no? Es donde está esa parte de la columna vertebral que permite que el cuerpo se enderece. Pero también nuestra espalda lleva muchas cargas, ¿no? La espalda, por la fuerza que tiene, entonces es donde ponemos, cuando tenemos que cargar algo, entonces lo ponemos a la espalda, ¿no? Y la espalda entonces nos ayuda a llevar mucho peso. Y en este caso entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que era un espíritu que tenía encorvada a esta mujer y que no le permitía enderezarse. Y miren cuando le está preguntando la persona que le dice que por qué tiene que sanar en sábado, y dice: a esta persona que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarle esa liga en sábado? O sea, está mostrando aquí entonces, primero, que el hecho de estar enjorobada, de tener algo en la espalda que no le permitía enderezarse, era un espíritu maligno. Y era un espíritu entonces que no le permitía levantarse. Normalmente el jorobado es una persona que anda con la cabeza agachada. Miremos lo que dice el Salmo 38. Dice: mis culpas sobrepasan mi cabeza, porque entonces el cuello es el que sostiene la cabeza levantada, pero cuando tenemos muchas cargas, entonces agachamos porque ese peso del cuello sobrepasa el peso de la cabeza y lo agacha. Dice: todo fardo pesado gravita sobre mí, y he de mis llagas podridas a causa de mi insensatez. Estoy encorvado, profundamente abatido, todo el día camino sombrío. Tengo la espalda ardiendo, no hay parte ilesa en mi cuerpo. Entonces, esta es la actitud, la posición, perdón, de una persona que camina encorvada, porque tiene mucho peso en su espalda. Y hoy entonces la palabra de Dios nos exhorta a que nos preguntemos cuánto peso llevamos en nuestra espalda, cuántas cosas que nos han doblegado, que no nos permiten enderezarnos, que no nos permiten ser diferentes, que no nos permiten cambiar. ¿Cuántas veces hemos perdido el peso en nuestra cabeza porque tenemos en la espalda tenemos muchas afecciones y sobre todo el pecado?
Aquí el Salmo 38 lo está diciendo. Mis culpas son las que sobrepasan ese peso de mi cabeza y lo que hace que yo me agache. Entonces, aquí espiritualmente hablando, debemos entender que si bien es cierto, nos está hablando la palabra de una mujer encorvada que no puede enderezarse, muchas veces nosotros también en la vida tenemos muchas cargas emocionales, muchas cargas espirituales que pesan, que las colocamos en nuestra espalda y que no nos permiten enderezarnos. Pero aquí, ¿qué fue lo que llamó, qué fue lo que hizo que esta mujer volviera a enderezarse y pudiera caminar y que glorificara a Dios una vez que fue obtenido eso, esa diferencia que hay cuando Jesús es el que nos enseña su palabra? Eso nos salva y nos sana a nosotros de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias, no solo en nuestra parte espiritual, sino en nuestra parte física también. Entonces, el Espíritu de Dios es el que permite que esa palabra nos sane, nos transforme, nos cambie, nos quite todos esos pesos pesados que tenemos en nuestra espalda que nos impiden enderezarnos. Pero tenemos que ser creyentes en esa palabra porque la palabra de Dios, repito, es la que cambia y la que transforma, como en este caso lo hizo con esta mujer. Entonces, vamos a pedirle al Señor que también Él a través de su palabra, como nos enseña a través de su palabra, que su palabra entonces también nos permita quitarnos esas cargas emocionales, esas cargas espirituales, esa carga que nos deja el pecado, que nos deja la conciencia, que las podamos botar a través de su palabra y de sus enseñanzas para que nos podamos enderezar, para que podamos mirar hacia el frente, para que esa situación de abatimiento, de tristeza, de soledad y de angustia sean cambiadas por una situación de alegría, de paz, de enderezarnos, de poder levantar nuestra cabeza, nuestros ojos al cielo y dar gracias y glorificar al Padre, glorificar al Hijo, glorificar al Espíritu Santo. Hoy, Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que todas esas cargas te las entreguemos a ti, que tú eres el que cargas con ellas, Señor, que nosotros nos podamos deshacer con ellas para enderezarnos y glorificarte a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.